Iglesia Cristiana Siloé Honduras, las llaves del reino. Presenta su programa Conoce la verdad. Iniciamos. Y hoy vamos a hablar de cómo restaurar la puerta de Gad, la sexta puerta del muro de Jerusalén, la tercera puerta en el lado sur, que está junto a la puerta de Simeón y junto a la puerta de Rubén. Hoy vamos a aprender cuatro parábolas que nos van a ayudar a entender el perdón o la misericordia de Dios que tiene que establecerse en nuestro corazón. Es necesario, Apocalipsis capítulo 21 nos menciona que la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Y está claro, la nueva Jerusalén es la esposa del Cordero. Apocalipsis capítulo 21 es claro cuando dice y se revela y se refleja la nueva Jerusalén. Y dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Cuando Juan estaba recibiendo esta revelación, vino el ángel y dijo: mira, te voy a mostrar a la esposa y a la desposada. Entonces, porque hay algo que tenemos que tener bien claro. Hay algo que tenemos que tener bien marcado en nuestra vida como cristianos. No toda aquella persona que se va en el rapto de la iglesia, no toda la persona que se va en el rapto de la iglesia es la esposa del Cordero. En el rapto de la iglesia se va todo el cortejo y se va la esposa del Cordero. Por lo tanto, cuando estemos ahí en presencia o pasemos en el tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán probadas, entonces ahí se revelará el nivel de gloria que logramos alcanzar aquí en la tierra. Y hablamos de nivel de gloria, nivel de vestidura, nivel de estatura que logramos aquí en la tierra. Por lo tanto, toda aquella persona que alcanzó la gloria del sol, que alcanzó las vestiduras de lino fino, brillante y resplandeciente, que lograron dar fruto al 100%, esa persona se convierte en la esposa del Cordero. Por lo tanto, ahorita esforcémonos por irnos en el rapto. Sí, pero si usted ya está seguro con sus acciones que confesó a Cristo, hoy nos queda a nosotros crecer espiritualmente en esta tierra. Usted no puede crecer espiritualmente allá en la eternidad después de que Cristo nos haya venido a rescatar, que nos haya venido a levantar y a evitar lo que va a pasar en la gran tribulación. Entonces es ahorita, es aquí, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con poner en práctica la palabra de Dios, es que vamos a crecer espiritualmente. ¿Y cómo va a crecer espiritualmente? Mediante un camino crucificado. Y eso lo podemos ver en el tabernáculo de Moisés como una tipo, sombra o figura del caminar de un cristiano desde empezar en el altar de bronce, en el altar de sacrificio que habla el libro de Éxodo, que lo menciona bien claro cuando le revela a Moisés el tabernáculo, hasta llegar al asiento de misericordia donde está el arca del pacto. Desde el mueble de sacrificio o altar de sacrificio y caminar al altar de bronce, luego pasar a la mesa del altar de oración, luego pasar al candelero, luego llegar a comer la mesa de los panes para llegar al arca y llegar al asiento de misericordia. Son siete muebles en los cuales tenemos que recorrer para llegar a la plenitud, a la estatura, al crecimiento, a tener la semejanza, la naturaleza, el carácter y el propósito de Jesús en nuestra vida.
No hay otra forma. Por eso la palabra de Dios dice: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. ¿Qué significa eso? Que 7 veces voy a caer postrado en cada altar. En los 7 muebles. 7 muebles, sobre esos 7 tengo que caer rendido, entregando mi voluntad a Dios. En cada mueble que usted recorre, entrega parte de su voluntad. ¿Qué es entregar su voluntad? Entregar su voluntad es entregar parte de su hombre viejo, su hombre carnal, todo aquello que todavía tiene que ser moldeado, tiene que caer de rodillas en cada mueble. Y a eso le llamamos un crecimiento espiritual. Entonces, toda aquella persona que supo recorrer este tabernáculo, que llegó a una estatura, que llegó al asiento de misericordia, ese se convierte en la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? Perdón, ¿y quién es la esposa del Cordero? La esposa del Cordero, dice la palabra en Apocalipsis, que dice: y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y el verso 10 es clave, que dice quién es la esposa. Y dice: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Entonces, si me preguntan, en base a la Biblia, ¿quién es la esposa? Bueno, es la Nueva Jerusalén. Esa es la Nueva Jerusalén. ¿Y qué tiene que tener esa Nueva Jerusalén? ¿Qué tiene que tener esa esposa del Cordero? Bueno, me lo sigue diciendo del verso 11 en adelante. Y entonces dice: teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Ese muro alto de la Nueva Jerusalén tenía, dice, 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos, que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y después sigue diciendo: hay 3 puertas en el oriente, 3 puertas en el sur, 3 puertas en el occidente y 3 puertas en el norte. Si miramos esas puertas, y dice que en cada una de esas puertas estaba el nombre de cada una de las tribus de Israel, podemos entender que hay 12 puertas y hay 12 tribus. ¿Cómo construir o cómo levantar esas puertas en el muro de la Nueva Jerusalén? ¿Dónde vamos a construir o levantar esas puertas? Aquí en la tierra. ¿Y dónde se van a formar? En mi corazón. Y tal vez esa puerta que usted está levantando ahorita espiritualmente no la mire en sus ojos naturales. Pero Dios, al momento de pasarnos por el fuego, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, cuando nuestras obras sean probadas, entonces ahí saldrá a relucir todo lo que construimos aquí en la tierra. ¿Y cómo lo construimos? En base a las elecciones, toma de decisiones que hicimos en base a la palabra de Dios. Entonces, hemos visto hasta ahorita 5 puertas, cómo levantar las 5 puertas en nuestro corazón. Hemos visto las 3 puertas que estaban en el lado oriental, que es la puerta de Judá, la puerta de Zabulón y la puerta de Isaacar. Y también estamos viendo ya en el lado sur, hemos visto 2 puertas, que es la tribu de Rubén y la tribu de Simeón. Y hoy vamos a ver la 6ª puerta, la 3ª puerta del lado sur, que es la puerta de Gad. La puerta de Gad. Y la puerta de Gad, ¿qué significa esta puerta de Gad? ¿Qué significa esta puerta de Gad? Significa el poder de la humildad de Cristo, el poder de la humildad de Cristo para reinar sobre la falta orgullosa de misericordia. El poder humilde de Cristo tiene que reinar sobre la falta de misericordia que hoy el hombre tiene, que hoy el cristiano tiene. ¿Qué es misericordia? Hemos hablado que es gracia y que es misericordia. Misericordia se define
cómo nos quita lo que merecemos. Misericordia nos perdona lo que hemos hecho y por lo que hemos hecho merecíamos un castigo. Por eso la palabra de Dios en Romanos dice: porque todos fueron destituidos de la gloria de Dios, porque nacimos en pecado, en maldad hemos sido formados. Entonces nosotros merecíamos verdaderamente un castigo, pero la misericordia de Dios nos perdona y nos libra de ese trago amargo que vino a pasar Jesús en la cruz del Calvario, para empezar. Pero luego, si nosotros queremos llegar a tener la naturaleza de Cristo en nuestro corazón, tenemos que caminar ese camino crucificado. Pero algo muy lindo y muy hermoso es que mi amado Jesús, mi hermano mayor, como dice la palabra de Dios, o mi esposo quien se va a convertir, él ya lo recorrió, él ya venció y se dijo que él podía, nosotros también podíamos. Por lo tanto, no es difícil, no es imposible, pero sí es un poco difícil. Pero el Espíritu Santo es el que nos ayudará a recorrer esta puerta. Entonces hoy vamos a hablar sobre cómo reinar, cómo el poder humilde de Jesucristo, con el poder humilde de Jesucristo podemos reinar sobre la falta orgullosa de misericordia que hay en nuestro hombre viejo, que hay en nuestro ser carnal. ¿Qué significa Gad? Gad significa como un ejército, como una tropa, arremolinear sobre, atacar, invadir, acometer, como un ejército, como una tropa que va adelante. Eso significa Gad. Ahora bien, si miramos qué significa remolinear, qué significa atacar, qué significa como una tropa, qué significa como un ejército que va a pelear, ¿contra quién va a pelear? ¿Contra quién tiene que levantarse esa tropa? Contra el hombre orgulloso, el orgullo que hay todavía en el hombre viejo, en mi corazón. Esta tropa y ese ejército no es para ir a embestir, para ir a atacar a mi prójimo, para ir a avergonzar a mi hermano, para ir a hacer trizas con la familia de mi hermano. No. Gad significa, tú tienes un ejército, una tropa para invadir, para remolinear, para arrinconar, para ser un vencedor sobre el orgullo que todavía hay en nuestro corazón. Eso significa Gad. Y eso cómo nos cuesta hoy en día verdaderamente tener ese grado de misericordia. Hoy vamos a hablar de 4 parábolas. Les he hablado en miércoles anteriores que estamos estudiando todas las parábolas que Jesús hizo, porque hay 12 categorías de parábolas que nos enseñan cada categoría cómo levantar una puerta, cómo construir esa perla, cómo levantar esa puerta en el muro de la Nueva Jerusalén que se está formando en mi corazón, que se está formando en mi voluntad, en mi corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Entonces hoy vamos a ver la parábola del siervo inmisericordia. Vamos a hablar sobre los ministros inmisericordes en la parábola del buen samaritano, y también vamos a ver de la parábola de la higuera inmisericordia y la parábola del siervo inútil. Estas parábolas revelan las diferentes formas en las que se manifiesta la falta de misericordia en nuestra vida diaria. Vamos a ver hoy en estas 4 parábolas cómo queda manifiesto la falta de misericordia de nosotros para con nuestros hermanos. Estas parábolas ponen al descubierto la natural y orgullosa falta de misericordia que existe en nuestro corazón.
Es que usted puede hoy decir, pero es que yo tengo misericordia, yo tengo misericordia, yo tengo misericordia. Bueno, hoy vamos a entender y a profundizar en la palabra de Dios si verdaderamente tenemos misericordia. Y en la primer parábola de misericordia vamos a encontrar un corazón carnal que demanda toda la misericordia de Dios. La parábola del siervo inmisericordia es que el corazón carnal demanda toda la misericordia de Dios para ser perdonado, pero él no es digno de perdonar a nadie. Y eso es lo que refleja esta parábola de este siervo en misericordia. Y la segunda parábola, vamos a ver que el corazón carnal se endurece inmisericordiamente ante la necesidad y el dolor del prójimo. Y eso lo vamos a ver con la parábola del buen samaritano. Y luego vamos a ver con la otra parábola que la higuera no dio fruto. Vamos a ver ahí cómo esta higuera inmisericordiamente se niega a dar de la sustancia que tiene para dar fruto. Y vamos a ver en la última parábola, que es la parábola del siervo inútil, en la cual pretende que a causa del servicio que le da a Dios, cree que Dios tiene una obligación de bendecirlo. Y con nuestro servicio que presentamos a Dios, queremos que Dios nos pague a creces lo que hemos dado. Y hoy entonces vamos a hablar de estas 4 parábolas que nos hablan de cómo el poder de Jesucristo, cómo el poder humilde de Jesucristo tiene que reinar sobre la falta orgullosa de misericordia que hay en mi corazón. Así que codee el que tiene a la par, codee a su esposa, a su esposo, a su hija, a su vecino, si se reúnen en vecinos, ¿verdad? Para verlo, pues, codéelo y dígale, hoy vamos a aprender cómo verdaderamente nos hace falta esa misericordia. La palabra de Dios en Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13 dice así, repito, Colosenses capítulo 3, verso 12 y 13. El libro de Colosenses capítulo 12, verso 13. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Mire, esto es hermoso. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Si yo preguntara en esta noche, ¿cuántos somos escogidos de Dios? Bueno, pues Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, entonces yo puedo levantar la mano. Ahora bien, dice la palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Todo aquel que es escogido de Dios, que es santo y amado por Dios, tiene que tener misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y me encanta cuando dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. La sexta puerta de perla que se formará en nuestro corazón cuando nos hayamos despojado del hombre viejo y nos hayamos revestido del hombre nuevo, entonces tendremos una entrañable misericordia para con nuestro prójimo. Esta perla de misericordia, de perdón y de gratitud atacará y dejará fuera. Gad significa tropa, ejército, aventarse. Dejará cualquier forma de odio que quiera levantarse en nosotros y cualquier pretensión orgullosa que nos haga crecer, que nos haga creer que Dios tiene una obligación para con nosotros. Vamos a la parábola entonces del siervo que no perdonó.
Mateo capítulo 18, verso 21. Vamos a la primera parábola. Mateo capítulo 18, verso 21. Verdaderamente hoy cómo avanza el tiempo. Ya tengo casi 25 minutos de estar hablando acá y no he empezado con la primera parábola. Dios santo. Mateo capítulo 18, verso 21. Mateo capítulo 18, del 21 en adelante. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Y él mismo se contesta y dice la pregunta: ¿hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. 70 veces 7. Entonces puede decir, bueno, entonces 70 por 7 son 490. O sea, 490 voy a perdonar. No, olvídese de eso. La palabra 490 es perfecto y es la palabra tamín. Y la palabra tamín viene de su origen, que es la palabra tami, la palabra yod y la palabra que significa 440, 10 y 40, que nos lleva a tener 490. Pero lo más importante de esto, para que entendamos bien claro este principio, es ¿cuántos candeleros habían en el recorrer o en el tabernáculo de Moisés? Había un candelero. Y ese candelero tenía 7 luces o 7 espíritus. 7 espíritus. Luego, en el ámbito del Padre, en el templo de Salomón, habían 10 candeleros. Y cada candelero tenía 7 luces. Por lo tanto, eran 70. 10 por 7, 70. 70 y 7 que habían en el tabernáculo de Moisés es 7 veces 70. Lo que significa es que tengo que ser perdonador, tanto en mi estatura, en el crecimiento que tengo en Cristo, como también en el ámbito del Padre. En conclusión, 70 veces 7 lo que significa es siempre tengo que perdonar. Siempre tengo que perdonar, ¿verdad? Le voy a pedir a Luis que me busque la palabra talmid, que significa 490, ¿verdad? Para que la escribamos ahí en el chat. No recuerdo ahorita las otras palabras, solo sé que es tamín. Me recuerdo que es tamín, que es yod. La primera no me acuerdo, la que significa o la que vale 400 en el diccionario o en el alfabeto hebreo, ¿verdad? Suma 440, 10 la yud y vuelve a repetirse la otra, que es 40. Y ahí suman los 490, que significa perfecto, ¿verdad? Entonces ahí se le voy a escribir, le voy a pedir a Luis que me ayude para los que están en YouTube viendo qué significa 490. Pero el significado más importante también es, o lo que quiero enseñar hoy es, ¿por qué 70 veces 7? Porque 70 está en el ámbito del Padre y 7 está en el ámbito del Hijo. Entonces yo tengo que perdonar siempre tengo que perdonar. Ok, voy entonces, ahí si me ayudan, ahí se los voy a escribir, no me recuerdo, solo busca, Luis, por favor, qué significa el número 400, ¿qué letra es? Tav. Entonces la letra Tav significa 400, luego está la Talmud, ¿verdad, Luis? Que significa que número 40, luego la Yud 10 y luego se repite la Men. Ok, entonces es Tav, Men, Yod y Men. Para aquellos que anotan,
¿verdad? Tav, men, yod, men. Y ahí tienen, la Tav vale 400, no vale, sino que es el número 400 en el alfabeto hebreo. Luego la men vale 40, luego la yud significa 10 y luego men nuevamente significa 40. Y ahí le da la palabra talmid, que significa 490, que significa perfecto. Entonces lo que nos quiere dar a entender es 70 veces 7, es que siempre voy a perdonar. No es que por un área no voy a perdonar, puedo perdonar una parte pero otra parte no. Tenemos que ser perdonadores siempre. Esa es la misericordia que hoy tenemos que entender en nuestro corazón, que siempre tenemos que perdonar. Le voy a pedir ahí a Norita, que sí es la que me ayuda, para que escriba lo que significa esa numerología que hoy les acabo de mencionar. Sigo entonces. Eso solo es un poquito nada más de lo que quiero enseñar en esta noche. Luego Mateo capítulo 18 verso 23 dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. O sea, llegó el momento de hacer cuentas. El rey vino y dijo: bueno, yo necesito hacer cuentas. Y llegó una persona y le dijo, fue presentado aquel que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Verso 26. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Qué endeudados estamos con el Señor verdaderamente. Yo creo que yo no le debo 10,000 talentos, yo le debo etcétera de talentos a mi Señor. Y mire qué misericordioso, dice, estoy clamando como aquel siervo. Dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Verso 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Qué hermoso esto. O sea, cuando nosotros nos presentamos delante de Dios, hombre, qué tremenda deuda tenemos con Él. Pero Él, movido a misericordia, mandó a su Hijo a redimirnos, a rescatarnos, siendo propicio a sustituirnos. Y nos perdonó, se movió a misericordia, nos quitó lo que merecíamos. Porque ¿qué es lo que merecíamos? Dice que íbamos a venderle a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que le pagara la deuda. O sea, no teníamos con qué pagar. Este siervo no tenía con qué pagar. Igual nosotros no tenemos con qué pagar. Qué hermoso es el perdón de Dios. Pero aquí es donde viene el corazón y misericordia de este siervo, el corazón carnal. Mire lo que pasa. Y dice, verso 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le agogaba diciendo: págame lo que me debes. Es que si somos de verdad nosotros, hermano. Viene este mismo tipo que debía 10,000 talentos. Y el Señor se movió a misericordia y le perdonó. Y cuando sale del perdón, sale, me imagino, libre de toda deuda y todo aquello hermoso. Pero viene aquel prójimo que solo le debía 100 talentos, 100 denarios, dice acá. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame, págame. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías también tú tener misericordia de tu consiervo, que yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Qué hemos recibido de parte de Dios? Hemos recibido la salvación, hemos recibido su misericordia,
Pero mira lo que me está diciendo. Y el miércoles pasado también vimos un versículo clave, que lo que tenemos lo podemos perder por falta de misericordia. Y aquí es otro tema que no quiero profundizar ahorita. Y entonces dice, verso 35 dice: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Mire qué tremenda lección esto. Cómo el corazón carnal, el hombre viejo, le exige a Dios, le ruega a Dios con toda súplica, con toda misericordia, ser perdonado, pero él no quiere perdonar. Pedro le dijo: ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 7. Jesús le dijo: siempre tienes que perdonar. Pero entonces aquí viene un punto que dice: pero es que ya demasiado. Mire lo que este hizo, de verdad que no. ¿Quién es usted para señalar? ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Acaso Dios no me ha perdonado todo? Y me pongo en el ejemplo de este siervo y misericordia. Le perdonaron 10,000 talentos. Y así habemos muchos cristianos hoy en día. Exigimos el perdón de Dios, que nos perdone todo lo que hemos hecho. Y cuando estamos encrucijados, cuando estamos con la soga del cuello, cuando estamos que miramos que no damos salida, le decimos: Señor, perdónanos, 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 perdónanos. Y Dios nos libra, Dios nos perdona. Y después somos incapaces de perdonar algo tan pequeño y algo tan insignificante. ¿Y qué va a pasar con esta persona que había sido perdonado, pero que no tuvo la misericordia para perdonar? ¿Qué dice la palabra? Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Enojado, le entregará a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. ¿Y cuáles son esos verdugos, hermano? Mira, si nos vamos de aquí, de esta tierra, y no hemos perdonado, ¿sabe quiénes van a ser tus verdugos? ¿Quién te va a estar azotando? No, pero como aquí nos creemos que somos santos y que verdaderamente merecemos todo el perdón, pero nosotros no podemos perdonar, pueda que sea entregado a los verdugos hasta que pague todo, hasta que pague todo. El perdón supone una ofensa. El perdón supone una ofensa, la disposición para dejar a un lado el resentimiento, el dolor contra alguien, la disposición para dejar a un lado nuestro deseo de castigar al agresor e imponer un castigo por la ofensa cometida. Es que se ha pensado eso, es que verdaderamente, mire, el perdón supone una ofensa, la disposición de dejar a un lado el resentimiento. Cuando usted perdona, usted no va a tener resentimiento contra alguien y no va a desear que sea castigado ese infractor o ese que le cometió una falta. Y también no va a querer imponer un castigo. Pero la falta de perdón significa que escogemos aferrarnos a nuestro resentimiento, amargura, enojo, ira. Exigimos el castigo tanto del agresor como de la ofensa. Eso es cuando somos inmisericordes, cuando no tenemos misericordia, cuando hay falta de perdón. Cuando no hay falta de perdón, nos aferramos a ese resentimiento, a esa herida, a ese dolor, y queremos que sea castigado por lo que hizo. Eso tiene que ser quitado de nuestro corazón carnal. Por eso Gad dice que es como una tropa, como un ejército. Hay que eliminar toda falta de perdón en nuestro corazón. ¿Por qué no perdonas? ¿Por qué no perdonas?
No nos volvamos sin misericordias. El perdón no existiría si no existieran las faltas. Es que esto es lindo. ¿Para qué existen las faltas? Para ser perdonadas. ¿Para qué Dios permite las ofensas y las faltas en tu corazón, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu pareja, en tu empresa, en tu trabajo? ¿Para qué Dios permite que se provoque una falta en tu contra o en mi contra? Solo para ver y manifestar el poder humilde del reinado de Jesucristo en mi vida, que puedo perdonar cualquier ofensa, cualquier agravio, cualquier dificultad, cualquier latigazo que me hayan dado. Entonces hay una lucha en el corazón nuevo y el corazón viejo dentro de mí. El corazón nuevo dice: perdónalo, perdónalo, perdónalo. Y el corazón viejo: no lo perdones, no se lo merece, mira lo que te hizo, eso no es justo, de verdad que esto no es justo, que se cree, que se cree. Y ahí es donde viene Gad con una tropa y le dice: quítate, hombre carnal, quítate. Va como un ejército a pelear y empieza a decir: la salvación que Dios me ha dado, la misericordia que Él me ha dado, no la voy a perder. Vale tanto para mi vida que voy a luchar como una tropa, como un ejército, para sacar toda falta de perdón que hay en mi corazón. A eso se refiere. Por eso es que esta primer parábola que habla en esta categoría de reinar sobre el orgullo de la falta de perdón, se refiere a que Gad va como una tropa a vencer esa falta de perdón. ¿Por qué? Porque en esta primer parábola, ¿qué significa? El corazón carnal sí clama por misericordia, sí clama por perdón, sí se arrodilla por perdón, pero es incapaz de perdonar. Porque todo lo quiere para él, pero no quiere dar. Solo acuérdate cuando estabas en esta situación difícil, varón. Solo acuérdate cuando estabas en ese momento de tribulación, cuando estabas en ese momento de angustia por un error que cometiste, por una falta que cometiste. Suplicaste perdón, suplicaste misericordia. Y Dios te concedió la misericordia, Dios te concedió el perdón. Y hoy, ¿por qué no quieres perdonar? ¿Por qué te jactas diciendo con todo tu corazón, diciendo: eso jamás te lo voy a perdonar? ¿Por qué? Porque todavía está reinando en ti ese orgullo de falta de perdón en tu corazón. Y si tú no perdonas lo que se te había dado, podrás perderlo y se te entregará a verdugos. Despierta hoy y arrepintámonos y perdonémonos. Por eso Jesús dijo: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa este perdón que dijo Jesús? No me interesa si se arrepienten o no se arrepientan. No me interesa si verdaderamente hoy están arrepentidos porque me miran aquí crucificado. No me interesa si se arrepienten o no se arrepienten. Lo que sí yo quiero dejar claro es que voy a perdonarlos, se arrepientan o no se arrepientan. Es que yo no perdono porque ni se ha arrepentido. Es que cómo lo voy a perdonar si mira que todavía anda haciendo lo mismo. A ti no debe de interesarte él, debe interesarte tu ser interior, tu corazón, y mirarte a ti mismo, que no debe existir en tu corazón falta de perdón. Debe existir la misericordia y el perdón. Déjalo que él no se arrepienta, déjalo, tú perdona y no contradigas o no le salgues con otra. Pues entonces yo tomo mis acciones, como este no me perdona, pues yo también no lo perdono. Aguanta. Que hay una tropa, hay una puerta que Dios está levantando en tu corazón, que es la puerta de Gad, que va como una tropa, como un ejército para meter
someter y desplazar ese orgullo y esa misericordia que hay en nuestro corazón. Estamos aprendiendo hoy. Estamos entendiendo hoy. Verdaderamente, una ofensa es una injuria, es un dolor, es una herida, una transgresión, una falta, una culpa. Claro que sí, eso es una ofensa. Pero tú tienes que perdonar todo eso. Es que me siento herido por lo que me dijo. Es que me siento maltratada con lo que me hizo pasar. Es que aquí, mira, esa ofensa no puede ganar lo que Dios ya puso en ti. Esa ofensa, ese orgullo, tienes que desplazarlo. Porque llegará el momento de la honra. Llegará el momento de levantar bandera. Llegará el momento en que Dios te ha dicho: por lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Si en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa y gózate. ¿Cuántos quieren eso? Pero hoy, ¿qué pasa? Machete uno, machete otro. Inmisericordias ambos. Inmisericordia, sin misericordia. Jesús nos enseñó a callar y a perdonar. Qué lindo, ¿no? Ya me llevé la hora y solo predicando esta parábola. Pero Dios verdaderamente quiere entender esto. Voy rapidito, la siguiente parábola, la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano me da un mensaje de que nuestro corazón es inmisericordia a ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, ayudar a la persona que está a mi lado. Vamos a la palabra. Lucas capítulo 10 del 30 en adelante. Lucas 10 del 30 en adelante. Dice: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Mira, el enemigo te va a venir y te va a despedazar, te va a quitar la vestidura y te va a dejar herido. Eso es lo que refiere este versículo, capítulo 30, verso 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. En otras palabras significa pasó de paso. No hizo caso a lo que miraba la necesidad de aquel herido. Pero también dice, verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, también pasó de paso. ¿Y quiénes eran? Mire, los levitas eran los que tenían un don, los sacerdotes eran los que tenían un don de ministrar. Pero ¿qué pasaba con estos varones? Tenían una ley todavía escrita en su corazón, pero dura, que no cumplían. Se sabían la palabra, pero no la aplicaban. Y dice verso 32, asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Por qué el sacerdote y el levita no se movieron a misericordia? ¿Por qué? Porque había un orgullo de soberbia y de falta de misericordia en su corazón. Verso 34, y acercándose vendó su herida y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, verso 35, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gastes de demás yo te lo pagaré cuando regrese. Mira qué tremendo esto. Esta parábola menciona el corazón carnal que endurece inmisericordiamente el amor al prójimo. Pasó el sacerdote, lo miró de lado, no miró la necesidad. Pasó el levita, no lo hizo, lo pasó de paso, lo miró de lado, sabiendo las leyes, sabiendo los dabarines, sabiendo ellos que ministraban con sus dones,
Pero dice que después vino un samaritano y ese samaritano lo recogió herido y lo llevó al mesón. ¿Quién es ese herido? ¿Eres tú? ¿Eres yo? ¿Soy yo? ¿O la persona necesitada hoy en día? Y dice, ¿a dónde lo llevó? Lo llevó al mesón. ¿Quién es el mesón? Pues aquí podemos ser nosotros que ayudamos. Y dice, y luego de eso dejó 2 denarios. Y aquí hay un principio muy lindo. 2 denarios, el espíritu y la palabra de Dios para cuidar al herido. El espíritu y la palabra para cuidar al herido. Y le dijo al mesonero, cuídamelo. Y cuando yo regrese, esto es hermoso, cuando yo regrese, ¿qué le dijo? Y todo lo que gaste de más, y cuando yo regrese, te lo pagaré. En la venida de Cristo, en la venida de Él nos pagará todo ese esfuerzo que hemos hecho por ayudar al prójimo. Pero hay corazones inmisericordias. Hay corazones que no tienen misericordia, que no les importa el dolor del prójimo, que no les importa. Y si hay alguien que le importa y al otro no, entonces empieza el de corazón carnal a decir, pues chica, pero vos sí sos, verdaderamente no te das cuenta. Y empieza a recriminarle a aquel. Pero algo te digo, Dios te escogió para ayudar a un prójimo. Dale la palabra. ¿Qué pasa hoy en día con muchas personas que tienen la palabra y tienen el espíritu, pero no la aplican? Porque tal vez solo tienen la palabra. Hoy, ¿a cuánto nos gusta ir a orar por enfermos? Por ir a ver al necesitado, por ir a ver al hambriento. Tal vez nuestra cocina llena y tal vez el necesitado sin nada. ¿Por qué? Porque vino el enemigo y lo hirió. Y aquí hay un lado de la balanza con este hombre pobre. En un lado de la balanza está el enemigo, lo quitó la ropa y lo dejó herido. Y por el otro lado de la balanza hay siervos de Dios, levitas y sacerdotes que hacen caso omiso a la necesidad de su hermano. Inmisericordias, no tienen misericordia. Pero Jesucristo, que en esta parábola es el buen samaritano, nos recoge. Y Él sí mira tu dolor, Él sí mira tu sufrimiento, Él sí mira tu angustia, Él sí mira la necesidad que tienes. Por lo tanto, yo te digo en esta noche, no importa el dolor que estés pasando, cuánto te ha dejado herido Satanás, hay un samaritano, mi buen samaritano, mi buen Jesús, que te acobija y te recoge y te dice, yo te voy a entregar a alguien para que vele por ti. Y esa persona que vele por ti, si gasta más, cuando yo venga, se lo voy a pagar aún más. Esto es impresionante. ¿Por qué no volvemos tan duros de corazón? ¿Por qué no volvemos tan inmisericordias? Por el corazón carnal que hay en nuestro corazón. Pero para eso está la tropa, el ejército, esta puerta de Gad que se levante para combatir esa falta de misericordia. Voy rapidito a la tercera. ¿Cómo deseara predicar 2 horas y media, amados? Como deseara, Señor. Voy a la tercera. Termino la segunda parábola diciendo el verso 36, que dice, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó la misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Eso es lo que Dios nos manda a hacer. Movernos a misericordia como el buen samaritano. Entonces aquí hay 4 elementos importantes. El herido,
El herido es aquel que está dañado, golpeado por las cosas del mundo, por Satanás, que lo ha dejado sin nada, le ha quitado todo, le ha quitado hasta la mujer, le ha quitado todo. Después está un sacerdote que Dios ha utilizado. Después está un levita. Pero también está Jesucristo, el buen samaritano. Tenemos que ser como Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice: no ponga la mirada en el hombre, póngala en Jesucristo, en el buen samaritano. El hombre te va a fallar, el pastor te va a fallar, pero Jesucristo jamás te va a fallar. Ay, santo Dios. Tercera parábola, la parábola de la higuera sin fruto. Esto es otro tremendo. ¿Por qué no damos fruto? Por la misericordia, por la falta de misericordia que hay en nuestro corazón. Lucas capítulo 13, verso 6. Dice la palabra de Dios. Lucas capítulo 13, verso 6. Dijo también esta parábola. Lucas 13, 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? ¿Quién era el hombre que tenía la higuera plantada en una viña? ¿Quién era? El Padre. ¿Quién era el viñador? Jesús era el viñador. ¿Por qué? Porque dice: y dijo el viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto a esta higuera y no la hallo, córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Pero entonces, respondiendo el viñador, dijo: mi amado Jesús, siempre intercediendo por ti y por mí. Dice, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué significa esto? Significa que hay que dar fruto, iglesia. Hay que dar fruto. No podemos no dar fruto. Los dones no son frutos. Los dones que tú tienes para predicar, para profetizar, para sanar enfermos, para libertar al cautivo, no son frutos. Esa es hojarasca. Los frutos son aquellos que empiezas a dar por las decisiones de caminar el camino crucificado de Cristo y tomar las decisiones y elecciones correctas en tu vida. Por eso la palabra de Dios dice: y unos darán fruto al 30, otros frutos al 60 y otros frutos al 100 por uno. Si no tienes misericordia, no vas a dar fruto. ¿Quiénes se van en el rapto? Los que den fruto, aunque sea el 30%, aunque salvado por lo menos. Pero tienes que dar fruto. Jesucristo quiere dar fruto y la higuera se negó a dar fruto. Se negó a dar la sustancia que él podía dar. Ejemplo: cuando tú siembras un palo de mango, una semilla de mango en tu casa, ¿qué esperas de esa semilla? ¿Quieres hojas o quieres frutos? No habrá alguien que me va a decir: bueno, mira, pastor, yo aunque sea con las hojas me conformo, aunque sea para hacer té. Pero no. Yo cuando siembro un palo, no, nunca he sembrado un palo, creo, pero me lo imagino. Y mi papá, no, sí sembré café en la casa. ¿Cuál es lo que queremos? Ver el fruto. Lo mismo quiere Dios de ti y de mí, que demos fruto. No seamos pura hojarasca, sino que demos fruto. ¿Y cómo vamos a dar fruto? Llevando mi testimonio para que otros coman de él. ¿Cómo yo llevo fruto?
Fruto es, yo llego y le digo, mira, yo ya pasé esta situación. Lo mismo que estás pasando tú ahorita, yo ya lo pasé. Y mira hoy donde Dios me tiene. Come del fruto que yo puedo darte. Háblales de Cristo. Háblale que Él es grande. Habla que Él es todopoderoso. Háblales que Él está por sobre toda cosa creada. Empieza a dar fruto. Porque ¿qué pasó con esta parábola? Dice que córtala, porque desperdició la humildad de la tierra, la bondad de la tierra, que dejó posar y entrar esa semilla, y desperdició el don del sol que sale gratis. Desperdició la buena tierra y la humildad de la tierra, y desperdició el don del sol. ¿Cuántos pagan por ver el sol? Es gratis, es un don. Los dones son gratis. Cuando la palabra de Dios dice que tenemos que ser como árboles fructíferos, ¿qué fruto estamos dando hoy? ¿Cuál es el fruto? Que si Cristo viene hoy y empieza a ver esta higuera, imagínese usted, es una higuera, y Jesús viene y dice, dame fruto. Dame fruto. Y usted solo le va a salir con hojas, hojarascas. Y usted le va a decir, mira Señor, en tu nombre eché demonios, en tu nombre resucité a este gallo, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice esto. ¿Qué te va a decir Jesús? Quiero fruto, no hojarasca. Hoy estamos confundidos que predicar bien es un fruto, que ver milagros es un fruto. No, eso no es fruto, esos son dones que Dios da de regalo. Pero Dios lo que quiere en esta mañana, esta noche, es enseñarnos que eso solo lo podemos hacer cuando tenemos un corazón agradecido, lleno de misericordia, y reconocemos la semilla que ha sembrado en nuestro corazón, y que tiene que empezar a crecer, a crecer, a crecer hasta dar fruto, para que otras personas coman de la sustancia divina, Jesucristo en mí, pueda comer otra persona. No hay otra forma. No hay otra forma. Termino con la última parábola. Siervos inútiles. Siervos inútiles. Dice, ¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? Mire, esto es que estuvo arando todo el día, estuvo apacentando, estuvo en el campo, luego dice, pasa y siéntate a la mesa. Verso 8, y dice, no le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. Verso 9, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Verso 10, asimismo, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Qué significa esto? Creemos que porque hemos estado trabajando todo el día en el campo, y cuando llegamos supuestamente a comer, el patrón, el jefe, el dueño, el señor va a decir, siéntate a la mesa a comer. Venimos rangosos del campo, de trabajar con el ganado, y entonces decimos, pues aquí yo merezco una buena cena. Eso es cuando creemos que por lo que hacemos merecemos algo, y queremos torcerle el brazo a Dios diciendo, mira Señor, yo hice esto, tú dame esto. Yo te entregué esto, tú entrégame esto. ¿Por qué hacemos eso?
porque todavía hay falta de misericordia y no hemos visto el amor genuino de Dios en nuestra vida. Dios te va a bendecir cuando Él quiera. Dios va a abrir los portones, las puertas de los cielos cuando sea su perfecta voluntad.